En pleno funeral, la limpiadora grita: «Su madre está viva, este ataúd es una farsa de su esposa». El hijo, confuso, manda a abrir el ataúd, y está vacío. La verdad estalla ante todos, transformando el luto en escándalo. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El salón de la capilla estaba sumido en una penumbra elegante, iluminado solo por velas dispuestas en candelabros de plata que reflejaban sombras danzantes en las paredes revestidas de madera noble. El olor a lirios blancos impregnaba el ambiente, mezclado con el discreto aroma de incienso que ascendía en finas espirales hasta el techo alto. Personas vestidas de negro ocupaban los bancos tapizados, murmurando condolencias en voz baja, compartiendo recuerdos y secando lágrimas con pañuelos de tela. La atmósfera era de respeto solemne, de ese tipo de despedida reservada a las familias importantes de Madrid, donde cada detalle había sido cuidadosamente planeado para honrar una vida que, supuestamente, había llegado a su fin. En el centro de la capilla, elevado sobre una base cubierta por una tela de terciopelo burdeos, reposaba un ataúd de caoba pulida, con acabados en bronce que brillaban bajo la luz de las velas. La tapa estaba cerrada, sellada, intocable. Flores blancas y de color marfil cubrían casi toda la superficie, formando arreglos elaborados que debían de haber costado una fortuna. Alrededor, coronas de flores enviadas por empresarios, políticos y amigos de la familia se acumulaban, cada una con una cinta de satén con mensajes de pésame y gratitud. Era un funeral de gente importante, de esos que ocupan las páginas de sociedad de los periódicos y movilizan a la élite madrileña. Ricardo estaba sentado en el primer banco, al lado de su esposa Fabiana y de su hija Julia. Mantenía la mirada fija en el ataúd, intentando procesar la pérdida repentina que lo había golpeado como un puñetazo seco en el pecho. Doña Elena, su madre, se había ido tan rápido. Una semana atrás estaba en casa, lúcida como siempre, cuidando de sus plantas en el balcón del apartamento en el barrio de Salamanca, comentando sobre el tiempo y pidiéndole que la visitara más. Y ahora, allí estaba él, incapaz de decir adiós, porque ni siquiera había podido ver su rostro una última vez. Fabiana le apretaba la mano con una fuerza controlada, como si quisiera transmitirle apoyo, pero había algo en la rigidez de sus dedos que incomodaba a Ricardo. Ella mantenía una postura impecable, el vestido negro de corte fino, el pelo recogido en un moño elegante, el maquillaje discreto que ocultaba cualquier rastro de emoción verdadera. A su lado, Julia, con apenas 15 años, miraba el ataúd con los ojos rojos y confusos, mordiéndose el labio inferior como si intentara contener algo que no conseguía nombrar. El sacerdote, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y voz suave, había comenzado la ceremonia. Hablaba sobre la vida terrenal, sobre el descanso eterno, sobre la paz que aguardaba a aquellos que vivieron con rectitud. Ricardo oía las palabras como un eco lejano, incapaz de conectarlas con la realidad de aquella situación. ¿Cómo podía su madre haberse ido tan rápido? ¿Cómo no hubo tiempo para despedidas, para conversaciones finales, para un último abrazo? Fabiana se había encargado de todo, organizado el funeral con una rapidez impresionante, informado a los parientes, contratado a la funeraria. Él le había agradecido su eficiencia, porque no se sentía capaz de tomar decisiones en ese momento. Pero ahora, sentado allí, con el ataúd cerrado ante él, Ricardo comenzaba a sentir algo extraño. Una duda pequeña, casi imperceptible, que crecía lentamente como una mancha de tinta sobre papel absorbente. ¿Por qué el ataúd estaba cerrado? Fabiana le había explicado que había sido un deseo expreso de doña Elena, que siempre fue discreta y no le gustaría ser expuesta de esa forma. Pero su madre nunca le había mencionado eso. Al contrario, en conversaciones pasadas sobre el tema inevitable de la muerte, ella siempre decía que le gustaría una despedida sencilla, con el rostro visible, para que la gente pudiera ver que se había ido en paz. La ceremonia seguía su curso cuando, de repente, un movimiento brusco en la entrada de la capilla interrumpió el respetuoso silencio.
Todas las miradas se volvieron hacia atrás, donde una mujer de mediana edad, vestida con sencillez, avanzaba por el pasillo central con pasos firmes y decididos. Era Marcela, la empleada que cuidaba de doña Elena desde hacía casi 10 años. Había sido despedida abruptamente por Fabiana 3 días antes, sin explicaciones claras, solo con un sobre que contenía el pago de su finiquito y una fría petición de que no volviera más. Marcela caminaba con el rostro tenso, las manos temblando ligeramente, pero los ojos fijos en el ataúd. No vestía de negro. Llevaba una blusa clara y una falda oscura, ropas comunes que contrastaban con la elegancia fúnebre del ambiente. Algunas personas murmuraron sorprendidas, otras fruncieron el ceño en desaprobación. Fabiana se giró bruscamente, con los ojos desorbitados en una mezcla de sorpresa y furia contenida. El sacerdote dejó de hablar, desconcertado por la interrupción. Marcela se detuvo a unos metros del ataúd, respirando hondo, y entonces, con una voz que resonó por todo el salón, dijo alto y claro: «Este ataúd está vacío. Doña Elena no está muerta, está viva». El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado. Ricardo sintió que el corazón se le disparaba, la boca se le secaba. Miró a Marcela como si no comprendiera las palabras que acababa de pronunciar. A su lado, Fabiana se puso rígida, los dedos clavándose en la palma de su propia mano. «Esto es un disparate». Fabiana se levantó abruptamente, la voz controlada pero cortante. «Esta mujer está fuera de sí. Fue despedida y ahora viene aquí a montar este escándalo. Llamen a seguridad». Pero Ricardo también se levantó, ignorando a su esposa. Miró a Marcela, y algo en la mirada de ella, en la certeza desesperada que emanaba de cada poro, hizo que la duda que sentía se transformara en algo mayor. «¿Qué estás diciendo, Marcela?». Marcela tragó saliva, sabiendo que aquel era el momento decisivo. «Vi a doña Elena ayer, señor Ricardo, está viva. La vi siendo llevada a un lugar que no era el hospital que la señora Fabiana informó. Intenté hablar con usted, pero no pude. Bloquearon mi teléfono, me impidieron entrar en la casa. Necesitaba estar aquí hoy porque sé que todo esto es mentira». El murmullo entre los invitados estalló. La gente se levantó, mirando de Marcela a Ricardo, de Ricardo a Fabiana. El sacerdote retrocedió unos pasos, completamente perdido sobre cómo proceder. Julia se levantó también, los ojos fijos en su madre, buscando respuestas que nadie estaba dando. Fabiana intentó recuperar el control. «Está mintiendo. No van a creer a una empleada resentida que fue despedida con causa justificada. Mi suegra falleció en el hospital. Hay informes médicos, hay documentos. Esto es una calumnia absurda». «Entonces muestra el cuerpo», dijo Ricardo, y su propia voz lo sorprendió. La firmeza con la que habló, el tono que no admitía réplica. «Si mi madre está en este ataúd, si todo esto es mentira como dices, entonces no hay problema en abrir el ataúd ahora, aquí, delante de todos». Fabiana palideció. «Ricardo, no seas ridículo. No podemos profanar la memoria de tu madre por una acusación sin fundamento». Pero Ricardo ya estaba caminando hacia el ataúd. Sintió una fuerza extraña apoderándose de él, como si todas las señales que había ignorado, todas las respuestas vagas, todos los impedimentos que Fabiana había puesto entre él y su madre en los últimos meses, de repente cobraran sentido. Se giró hacia el responsable de la funeraria, que observaba la escena desde un lateral de la capilla. «Abran el ataúd». El hombre vaciló, mirando de Ricardo a Fabiana, claramente incómodo. «Señor, no puedo hacer eso sin la autorización formal de la familia». «Yo soy el hijo, yo autorizo. Ábranlo ahora». «Ricardo». Fabiana se acercó intentando sujetarlo por el brazo. «Por favor, estás en shock. No sabes lo que estás haciendo. Salgamos de aquí, hablemos con calma». Pero Ricardo se soltó de ella con un movimiento brusco. Por primera vez en años, vio a su esposa con claridad, sin los filtros de la costumbre y la confianza automática. Y lo que vio lo asustó. Sus ojos no mostraban dolor, ni sorpresa, ni siquiera indignación. Mostraban pánico. «Abran el ataúd», repitió ahora mirando directamente a Fabiana.
Si no tienes nada que ocultar, no hay problema. El responsable de la funeraria, presionado por la mirada de decenas de personas y por la insistencia de Ricardo, finalmente cedió. Hizo una señal a dos auxiliares, que se acercaron con las herramientas adecuadas para desbloquear las cerraduras decorativas. El proceso fue lento e incómodo, cada segundo aumentando la tensión en el ambiente. Algunas personas se apartaron, otras se acercaron, formando un semicírculo alrededor del ataúd. Julia se cubrió la boca con las manos, los ojos fijos en la escena. Marcela permanecía de pie firme, aunque temblaba por dentro. Cuando la tapa fue finalmente levantada, el sonido del metal al abrirse resonó en la capilla como un trueno. Ricardo dio un paso adelante, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Miró dentro del ataúd, y no había nada, solo el forro de satén blanco, impecable, intacto, ningún cuerpo, ningún vestigio, ninguna presencia, solo el vacío. El silencio fue reemplazado por exclamaciones de asombro. La gente gritó, otros retrocedieron, muchos sacaron sus móviles para fotografiar o grabar. Ricardo se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el borde del ataúd para no caer. «Dios mío», murmuró. «¡Alguien! Es verdad, no hay nadie». Fabiana dio unos pasos hacia atrás, el rostro ahora completamente blanco. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero estaba rodeada de miradas acusadoras. Julia se acercó a ella, con la voz temblorosa. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la abuela?» Fabiana no respondió, simplemente negó con la cabeza, como si se negara a aceptar que aquello estaba ocurriendo. Ricardo se giró hacia ella, los ojos rojos, la voz ronca. «¿Dónde está mi madre, Fabiana?» Ella intentó hablar, pero no le salió ninguna palabra. Marcela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Yo puedo llevarlos hasta ella. Sé dónde está doña Elena». Ricardo miró a Marcela y por primera vez en días sintió algo que no era solo dolor o confusión. Sintió esperanza. Una esperanza frágil, aterradora, pero real. «Llévame con ella. Ahora». Marcela asintió. Pero antes de que pudieran salir, Fabiana finalmente encontró su voz, y lo que dijo reveló la desesperación absoluta que se apoderaba de ella. «No lo entienden, no entienden nada». Ella se interponía en el camino, siempre se interpuso en el camino. Todo lo que construimos, todo lo que planeamos, ella lo bloqueaba. Tenía que hacer algo. El silencio regresó, aún más pesado. Ricardo miró a su esposa como si la viera por primera vez, y tal vez fuera realmente la primera vez que veía quién era ella de verdad. «¿Qué has hecho?», preguntó, la voz baja, pero cargada de una emoción que no podía definir. Fabiana no respondió. Simplemente se dio la vuelta e intentó salir, pero algunos invitados bloquearon la salida. Alguien ya había llamado a la policía. El sacerdote, completamente perdido, murmuraba oraciones en voz baja, sin saber cómo reaccionar ante aquel caos. Ricardo se giró hacia Marcela. «Llévame con mi madre, por favor». Marcela asintió con la cabeza, y juntos comenzaron a salir de la capilla. Julia los siguió, ignorando las débiles protestas de su madre. Mientras caminaban por el pasillo, Ricardo sentía como si estuviera despertando de una larga pesadilla, pero al mismo tiempo entrando en otra aún más sombría. Cada paso que daba era un paso hacia verdades que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Marcela los guió hasta el aparcamiento, donde subieron al coche de Ricardo. Durante el trayecto ella lo contó todo, cómo doña Elena había comenzado a ser gradualmente aislada, cómo las visitas fueron bloqueadas, incluidas las de ella misma, cómo 3 días atrás había vuelto al apartamento para buscar algunas pertenencias que había olvidado y vio a unos hombres cargando a su jefa, que parecía sedada, hasta una furgoneta sin identificar, cómo intentó intervenir y fue amenazada, cómo siguió la furgoneta discretamente y descubrió la dirección de una clínica privada en las afueras de la ciudad,
un lugar discreto, casi escondido, que no parecía tener registro oficial. No se resistía, dijo Marcela mientras las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas. Estaba tan débil, señor Ricardo, tan débil. Y nadie preguntó nada, nadie verificó. Simplemente se la llevaron. Ricardo escuchaba en silencio, las manos apretadas en el volante, los ojos fijos en la carretera. A su lado, Julia lloraba en voz baja, abrazándose a sí misma. La imagen de su abuela, siempre tan fuerte y presente, siendo tratada de esa manera, era algo que no podía procesar. Cuando finalmente llegaron a la clínica, era un edificio bajo, de aspecto sencillo, rodeado de muros altos y puertas de hierro. No había ninguna placa indicativa, solo un número en la entrada. Ricardo bajó del coche a toda prisa con Marcela y Julia justo detrás. La policía ya había sido alertada y estaba en camino, pero él no podía esperar. Entraron por la recepción, donde una mujer con bata blanca intentó detenerlos. Ricardo no le hizo caso. Atravesó el pasillo, abriendo puertas, llamando a su madre, hasta que en una habitación al fondo la encontró. Doña Elena estaba acostada en una simple cama de hospital, conectada a sueros, el rostro pálido y delgado, los ojos cerrados, pero estaba respirando. Estaba viva. Ricardo corrió hacia ella, sujetando su mano con cuidado como si temiera que se rompiera. «Mamá, mamá, soy yo. Estoy aquí». Doña Elena abrió los ojos, lentamente, confusa, desorientada. Tardó unos segundos en enfocar el rostro de su hijo. Cuando finalmente lo reconoció, sus facciones se contrajeron en una expresión de alivio y cansancio. «Ricardo», susurró, con la voz débil. «¿Has venido?» «Sí, mamá, estoy aquí. Ya estás a salvo». Julia se acercó también, sujetando la otra mano de su abuela, llorando abiertamente. Marcela permaneció en la puerta, aliviada, pero también aprensiva por lo que vendría a continuación. La policía llegó minutos después, acompañada de un equipo médico de emergencia. Doña Elena fue trasladada inmediatamente a un hospital de verdad, donde sería evaluada y tratada adecuadamente. Ricardo no se apartó de su lado ni un segundo, como si temiera que, si la perdía de vista, desaparecería de nuevo. Mientras tanto, en la capilla, Fabiana estaba siendo interrogada. Había intentado mantenerse firme, negándolo todo, pero las pruebas comenzaban a acumularse. El responsable de la funeraria, presionado, admitió haber sido pagado para proporcionar un ataúd vacío. Se encontraron documentos falsos. Los registros bancarios mostraban transferencias sospechosas. Y así, lo que debería haber sido un funeral silencioso y respetuoso se transformó en el inicio de un escándalo que sacudiría no solo a la familia, sino a toda la sociedad madrileña. La noticia se extendió rápidamente. Los periodistas comenzaron a aglomerarse en los hospitales, en las comisarías, en la puerta de la capilla. Las cámaras capturaban cada movimiento, cada declaración, cada nuevo detalle revelado. Ricardo, sentado al lado de su madre en el hospital, le sostenía la mano mientras ella dormía, finalmente a salvo. Miraba su rostro, las arrugas que marcaban una vida larga e intensa, y sentía una mezcla de rabia, culpa y gratitud. Rabia por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Culpa por haber confiado ciegamente en Fabiana. Gratitud por Marcela, que lo había arriesgado todo para salvar a la mujer que la había acogido tantos años atrás. Julia estaba sentada al otro lado de la cama, también en silencio, intentando procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Pensaba en su madre, en la persona que creía conocer, y se preguntaba cómo todo podría haber llegado a ese punto. Cómo alguien podía hacer algo tan cruel, tan calculado, con alguien de su propia familia. Fuera de la habitación, Marcela hablaba con los policías, relatando todo lo que sabía, todo lo que había visto. Estaba cansada, emocionalmente agotada, pero también sentía una extraña sensación de deber cumplido. Había hecho lo correcto, aún sabiendo que eso podría costarle todo.
Mientras la noche caía sobre Madrid, las luces de la ciudad comenzando a encenderse en una constelación urbana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una historia que debería haber terminado en un funeral, apenas estaba comenzando. Y nadie, ni Ricardo, ni Julia, ni Marcela, ni siquiera doña Elena, imaginaba hasta dónde los llevaría esa verdad, qué secretos aún serían revelados, y cuánto más dolor y transformación estaban por venir. El ataúd vacío en la capilla permanecería como un símbolo, símbolo de mentiras que casi triunfaron, símbolo de una villanía silenciosa que se escondía detrás de apariencias impecables, pero también símbolo de coraje, de una empleada que se negó a aceptar la injusticia y de un hijo que, aunque tarde, eligió creer en la verdad, por más dolorosa que fuera. Y mientras doña Elena descansaba finalmente en paz y seguridad, protegida por aquellos que realmente se preocupaban por ella, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La mañana siguiente llegó con una claridad cegadora que invadió la habitación del hospital, donde doña Elena permanecía ingresada. Ricardo había pasado toda la noche allí, sentado en un sillón incómodo junto a la cama, observando cada respiración de su madre, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Tenía los ojos rojos de cansancio, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el ataúd vacío, oía las palabras de Fabiana, sentía el shock helado de darse cuenta de que había sido engañado durante tanto tiempo. Doña Elena se despertó lentamente, parpadeando contra la luz de la mañana. Miró a su alrededor, confusa por un momento, hasta que sus ojos encontraron los de su hijo. Una débil sonrisa apareció en sus labios resecos. «¿Todavía estás aquí?», dijo con la voz ronca pero reconfortada. Ricardo se levantó de inmediato, acercándose a la cama. «Estoy aquí, mamá, y no me voy a ir. Nunca más dejaré que algo así suceda». Ella extendió la mano, y él la tomó con cuidado. Sus dedos estaban fríos, delgados, pero la presión que ejerció era real, viva. «Sabía que vendrías», susurró. «Intenté dejar pistas. Intenté avisar. Pero ella era lista, muy lista. No hables ahora, mamá. Descansa. Los médicos dicen que necesitas recuperarte», pero doña Elena negó con la cabeza levemente. «Necesito contártelo. Necesito que lo sepas. Lo planeó todo. Durante meses, quizás años. Me di cuenta demasiado tarde». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Hablaremos de esto cuando estés mejor. Por ahora, estás a salvo. Es todo lo que importa». Fuera de la habitación, Julia conversaba con Marcela en el pasillo. La chica estaba diferente. Algo había cambiado en ella desde la revelación en el funeral. Miraba a Marcela con una mezcla de gratitud y curiosidad, como si estuviera viendo a alguien por primera vez, alguien que siempre había estado allí, pero nunca había sido realmente notada. «Tú lo sabías desde el principio, ¿verdad?», preguntó Julia en voz baja. «Sabías que mi madre estaba mintiendo». Marcela suspiró apoyándose en la fría pared del pasillo. «Sospechaba. Tu abuela llevaba un tiempo contándome cosas, pequeñas cosas. Cómo se sentía vigilada, cómo sus llamadas eran monitoreadas, cómo sus cartas desaparecían. Pero no tenía pruebas. Y cuando intenté hablar con tu padre, tu madre siempre aparecía, siempre tenía una explicación. Me sentía impotente». Julia se mordió el labio con los ojos llorosos. «Debería haberme dado cuenta. Vivo en la misma casa, ¿cómo no me di cuenta? Eras una niña cuando todo empezó, y tu madre era muy buena ocultando las cosas, haciendo que todo pareciera normal». «Pero no era normal», dijo Julia con la voz quebrada. «Nada era normal. Simplemente no quise ver». Antes de que Marcela pudiera responder, un policía se acercó. Era el inspector Ramiro Vargas, un hombre de mediana edad, experimentado, con ojos que parecían haber visto mucho a lo largo de los años. Las saludó a ambas con un gesto respetuoso. «Señorita Julia, señora Marcela, necesitamos formalizar algunas declaraciones. Si pueden acompañarme».
Siguieron al inspector hasta una sala reservada dentro del propio hospital, donde había montado una especie de base temporal para llevar a cabo los interrogatorios iniciales. La sala era pequeña, con paredes blancas y una mesa sencilla. El inspector se sentó a un lado, Marcela al otro, mientras Julia permanecía de pie, apoyada en la pared. «Señora Marcela», comenzó el inspector abriendo un cuaderno de notas, «necesito que me cuente todo de nuevo, desde el principio. Cada detalle puede ser importante». Marcela respiró hondo y comenzó a relatarlo todo. Cómo había trabajado para doña Elena durante 10 años, desarrollando una relación que iba más allá de la simple función de cuidadora. Cómo su jefa se había convertido casi en una madre para ella, especialmente después de que Marcela perdiera a su propia familia en un accidente años atrás. Cómo Fabiana siempre la había tratado con cierta frialdad, pero eso se había intensificado en los últimos meses. Cómo comenzó a ser gradualmente excluida de las rutinas de la casa, impedida de acompañar a doña Elena a las consultas médicas, prohibida de responder a las llamadas dirigidas a la anciana. «Fue en el último mes cuando las cosas se pusieron realmente extrañas», dijo Marcela, con la voz temblando ligeramente al revivir los recuerdos. Doña Elena comenzó a pasarme notas a escondidas, pequeños papeles con recados, cosas como «están planeando», algo, o «no confíes en ella». No lo entendía bien. Pensé que era paranoia, que estaba confundida, pero entonces, una semana atrás, la encontré llorando en su habitación. Me dijo que Fabiana le estaba robando documentos, alterando cosas, haciéndole firmar papeles que no entendía. El inspector tomaba notas rápidas. ¿Y se enfrentó a la señora Fabiana? Lo intenté, pero me despidió en el acto. Dijo que estaba inventando historias, que estaba intentando manipular a doña Elena. Me ofreció un buen pago para que me fuera y no causara problemas. Acepté el dinero porque lo necesitaba, pero no acepté el silencio. Continué vigilando desde lejos. Así fue como vi cuando se llevaron a doña Elena de aquí hace 3 días. Julia, que hasta entonces escuchaba en silencio, se acercó a la mesa. ¿Es verdad que mi madre alteró los documentos de mi abuela? El inspector miró a la chica con cierta piedad. Estamos investigando eso. Pero hay indicios, sí. Se han encontrado varias irregularidades, transferencias bancarias no autorizadas, poderes notariales falsos, alteraciones en testamentos. Todo muy bien hecho, muy profesional. Su madre contó con ayuda externa. Julia sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sentarse. La imagen de su madre, siempre tan controlada, siempre tan perfecta, comenzaba a hacerse añicos en su mente. No era solo una mentira aislada, era una red compleja, tejida a lo largo de años, con paciencia y frialdad. Después de terminar la declaración de Marcela, el inspector le pidió a Julia que también relatara todo lo que sabía. La chica habló sobre el distanciamiento gradual entre ella y su abuela, cómo su madre siempre tenía una excusa para impedir las visitas, cómo la abuela parecía cada vez más cansada y silenciosa en las pocas ocasiones en que se veían. Habló sobre conversaciones que ahora tenían sentido, miradas que ahora parecían ser peticiones de ayuda. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Fabiana estaba siendo interrogada en una comisaría. Había pasado la noche en una celda, todavía vestida con el traje de funeral, el pelo deshecho, el maquillaje corrido. Pero aún así, mantenía una postura rígida, casi desafiante. Sentada frente a 2 investigadores, lo negaba todo con una firmeza calculada. No hice nada ilegal. Mi suegra estaba enferma, debilitada. Yo la cuidé. Tomé decisiones difíciles, sí, pero siempre pensando en su bien y en el de la familia. Entonces, ¿por qué el ataúd estaba vacío, señora Fabiana?, preguntó uno de los investigadores con tono seco. Fabiana vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Fue un error de la funeraria, un fallo suyo. Yo no lo sabía. Usted contrató a la funeraria, pagó en efectivo, según los registros, y el responsable ya ha confesado que se le pagó extra para proporcionar un ataúd vacío sin hacer preguntas. Está mintiendo. Están todos mintiendo. Esa empleada, Marcela,
Siempre fue problemática. Manipuló a mi suegra y ahora está manipulando a mi familia. Los investigadores intercambiaron miradas. Era evidente que Fabiana no colaboraría fácilmente. Había construido una fortaleza de negaciones e intentaba mantener cada pieza en pie, incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor. La noticia del funeral falso se extendió como la pólvora. Periódicos, sitios web, redes sociales, todos cubrían el caso con detalles sensacionalistas. La historia tenía todos los elementos que al público le encantaban: una familia rica, secretos oscuros, una villana aparentemente insospechada y una heroína improbable en la figura de Marcela. Las cadenas de televisión enviaron equipos para cubrir cada ángulo. Los reporteros rodearon el hospital, la comisaría, la casa de la familia en el barrio de Salamanca. Marcela fue abordada por varios periodistas. Al principio intentó evitarlos, pero acabó cediendo y concedió una entrevista a una cadena local. Sentada en una silla sencilla, bajo la fuerte luz de las cámaras, contó su versión de la historia con sinceridad y emoción. No buscaba los focos, no deseaba la fama, pero quería que se conociera la verdad. «No hice nada especial», dijo con la voz firme pero cargada de emoción. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Doña Elena me acogió cuando no tenía a nadie. Me dio trabajo, dignidad, me trató como a una familia. ¿Cómo podría abandonarla cuando más lo necesitaba? Sería traicionar todo lo que ella hizo por mí». La entrevista se hizo viral. Marcela se convirtió en un símbolo de lealtad y coraje. Páginas en las redes sociales compartían su relato, elogiando su integridad. Muchos comentaban cómo los empleados del hogar eran a menudo invisibles, pero que Marcela había demostrado que eran tan esenciales y dignos como cualquier otra persona. Empezaron a surgir donaciones, gente que quería ayudarla económicamente, ofreciéndole empleos, apoyo. Pero no toda la atención era positiva. 2 días después de la entrevista, Marcela comenzó a recibir llamadas extrañas. El teléfono sonaba, ella contestaba, pero al otro lado solo había silencio. Esto ocurrió 3, 4, 5 veces. Pensó en bloquear los números, pero siempre cambiaban. Entonces comenzaron los mensajes. El primero llegó por mensaje de texto de un número desconocido. Era corto y directo. «Has cometido un error. Todavía puedes revertirlo». Marcela sintió un escalofrío. Le mostró el mensaje a la policía, que inició un rastreo, pero los números eran de prepago, difíciles de rastrear. El segundo mensaje fue más explícito. 50.000 euros para que olvides lo que viste y cambies tu declaración. Es una buena oferta. Marcela no respondió. Sabía que la estaban poniendo a prueba, presionándola para ver hasta dónde llegaría su lealtad. Pero cuanto más la amenazaban, más firme se volvía. No había luchado tanto, arriesgado tanto, para ahora retroceder por miedo o por dinero. El tercer mensaje fue más personal. «Sabemos que tienes deudas, sabemos que tu hermana está enferma. Podemos ayudar o podemos complicar. Elige sabiamente». Aquello la asustó de verdad. Conocían detalles íntimos de su vida. Sabían de Carla, su hermana menor que luchaba contra una enfermedad crónica y dependía económicamente de ella. Sabían de los préstamos que Marcela había pedido para pagar los tratamientos. Era una invasión total, una demostración de que quien estaba detrás de aquello tenía recursos e información. Marcela acudió al inspector Vargas de inmediato. Él la escuchó con atención, el rostro serio. «Están intentando silenciarla. Probablemente personas contratadas por la señora Fabiana o por alguien cercano a ella. Esto solo confirma que hay más implicados de lo que imaginábamos. ¿Qué hago? Ignórelos, no responda, continúe con su rutina, pero tenga cuidado. Vamos a intensificar la protección. Y si ocurre algo más grave, avísenos de inmediato». Marcela salió de la comisaría sintiéndose más vulnerable que nunca. Miraba por encima del hombro, desconfiaba de los extraños, sentía el peso de estar en el centro de una batalla que crecía cada día. Pero también sentía algo más, una determinación inquebrantable.
No importaba cuánto intentaran asustarla o comprarla, no daría marcha atrás. Y entonces, en una decisión audaz que sorprendió incluso a los policías, Marcela decidió hacer público el intento de soborno. Buscó a la misma cadena que la había entrevistado antes y lo contó todo. Mostró los mensajes, explicó las amenazas, reveló que estaban intentando silenciarla con dinero e intimidación. Quieren que mienta, que me retracte, que diga que estaba equivocada. Pero no lo estaba. A doña Elena la mantenían prisionera, drogada, escondida. Y no voy a fingir que eso no ocurrió. No importa cuánto me ofrezcan o cuánto me amenacen, la repercusión fue inmediata e intensa. La historia adquirió dimensiones nacionales. Los programas de televisión debatían el caso. Los expertos analizaban las implicaciones legales y la presión sobre las autoridades para resolver el caso rápidamente aumentó exponencialmente. Marcela se convirtió no solo en una testigo, sino en un icono. Su negativa a aceptar el soborno fue vista como un acto de resistencia moral en un mundo donde tantos se doblegaban ante el dinero y el poder. Mientras tanto, en la casa del barrio de Salamanca, el ambiente era de tensión absoluta. Ricardo había vuelto para buscar documentos y ropa, pero evitaba a Fabiana a toda costa. Ella intentaba acercarse, intentaba hablar, pero él la ignoraba. Su presencia en la misma casa se había vuelto insoportable para él. Julia también estaba allí, pero se había mudado a la habitación de invitados, negándose a dormir cerca de su madre. El silencio entre madre e hija era ensordecedor. Fabiana intentó varias veces justificarse, explicar, pero Julia no quería escuchar. Cada palabra que su madre decía sonaba falsa. Cada explicación parecía una nueva mentira. Una tarde, Ricardo finalmente se enfrentó a Fabiana directamente. Entró en el dormitorio principal, donde ella estaba sentada en la cama, mirando a la nada. «Necesito saberlo», dijo, con la voz controlada pero fría. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te hizo mi madre para merecer esto?» Fabiana levantó la mirada. Había cansancio en esos ojos, pero también una rabia sorda, un resentimiento que ya no podía ocultar. «Nunca me aceptó», dijo Fabiana con la voz baja pero cargada. «Desde el primer día, creía que no era lo suficientemente buena para ti, que era una interesada, una oportunista. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú la creías. Siempre que ella insinuaba algo dudabas de mí. Pasé años intentando demostrar mi valía y nunca nada era suficiente». Ricardo sintió una rabia creciente. «¿Entonces tu solución fue encerrarla en una clínica y fingir que estaba muerta? ¿Robarle? ¿Manipular documentos?» No quería que llegara a este punto. Fabiana se levantó alzando la voz. Solo quería que se apartara, que dejara de interferir, que nos dejara vivir nuestras vidas sin sus juicios constantes. «Es mi madre», gritó Ricardo, perdiendo la compostura por primera vez. «¿Cómo te atreves a decir qué se interponía? ¿Y no te das cuenta de lo que has hecho? ¿No te das cuenta de la gravedad?» Fabiana retrocedió, sorprendida por su explosión. Intentó recuperar el control, pero ya era tarde. La máscara había caído por completo. «Eres un débil», dijo, y la crudeza de la afirmación cortó el aire. «Siempre lo has sido. Siempre has dependido de ella. Siempre has necesitado su aprobación. Pensé que podría liberarte de eso, que podríamos construir algo nuestro, sin ella cerniéndose sobre nosotros, pero nunca fuiste capaz de alejarte». Ricardo miró a la mujer con la que había compartido 15 años de vida y se dio cuenta de que nunca la había conocido de verdad. «Vete de esta casa», dijo con la voz helada. «Hoy, ahora. No te quiero aquí cuando vuelva». Fabiana abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de él la detuvo. Recogió algunas cosas rápidamente y se fue, dando un portazo. Ricardo se quedó solo en la habitación, sintiendo como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros, pero al mismo tiempo como si una parte de él hubiera sido arrancada. Julia apareció en la puerta poco después. Lo había oído. «¿Todo? Papá, ¿estás bien?» Ricardo asintió con la cabeza, pero no pudo hablar.
Julia se acercó y lo abrazó, algo que no hacían desde hacía años, y allí, abrazados, padre e hija lloraron juntos, lamentando no solo lo que se había revelado, sino también todo lo que habían perdido a lo largo de los años de ceguera y omisión. Esa noche, Ricardo volvió al hospital. Doña Elena estaba despierta, más alerta que en los días anteriores. Miró a su hijo y se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. «¿La has echado?», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. Ricardo asintió. «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo». Doña Elena le tomó la mano. «No te culpes. Era muy buena ocultando quién era realmente. Incluso yo tardé en darme cuenta». «Mamá, hay algo que necesito saber. Dijiste que dejaste pistas, que intentaste avisarme. ¿Dónde están esas pistas?». Doña Elena sonrió débilmente. «En lugares que solo tú sabrías buscar, en la casa, en mis cosas. Escondí papeles, grabaciones, copias de documentos. Pensé que si algo me pasaba, tú acabarías encontrándolos». Ricardo sintió una nueva determinación crecer dentro de él. «Voy a encontrarlo todo, mamá. Voy a descubrir el alcance de lo que hizo, y me aseguraré de que pague por ello». Y así, mientras la noche avanzaba sobre Madrid, mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus rincones, Ricardo sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Los intentos de intimidación contra Marcela, el enfrentamiento con Fabiana, las revelaciones que aún estaban por venir, todo eso era solo el comienzo. La verdad completa aún necesitaba ser desenterrada, y él estaba decidido a hacerlo sin importar el coste. La mañana llegó gris sobre Madrid, con nubes pesadas que amenazaban con llover pero no se decidían a descargar. Ricardo estaba de vuelta en la casa del barrio de Salamanca, esta vez con un propósito claro. Necesitaba encontrar las pistas que su madre había escondido, las pruebas que había mencionado, los fragmentos de verdad que ayudarían a montar el rompecabezas completo de la traición que había sufrido. Marcela estaba con él, al igual que Julia, que había insistido en ayudar. La casa estaba silenciosa, casi fantasmagórica sin la presencia de Fabiana. Era como si su ausencia se hubiera llevado también la vida del lugar, revelando cuánto aquel hogar se había convertido solo en una fachada, una escenificación de familia feliz que nunca había existido de verdad. Los tres caminaban por las estancias con cuidado, como si temieran despertar algún espíritu dormido. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Julia, mirando alrededor del amplio salón, con sus muebles de diseño caro y sus obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Ricardo pensó por un momento. Su habitación es donde pasaba más tiempo. Si escondió algo, debe de estar allí. Subieron las escaleras en silencio y entraron en la habitación de doña Elena. Era un espacio acogedor, decorado con muebles antiguos que había traído de la casa donde había vivido con su difunto marido. Había fotos en las paredes, muchas de ellas de Ricardo de niño, algunas de Julia de bebé, otras de momentos familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida. La cama estaba hecha, como si esperara que su dueña volviera en cualquier momento. Marcela se quedó en la puerta, vacilante. «Siento como si estuviera invadiendo su privacidad». Ricardo se giró hacia ella. «No estás invadiendo. Estás ayudando. Mi madre confía en ti. Querría que estuvieras aquí». Comenzaron a buscar metódicamente. Ricardo abrió los cajones de la cómoda, examinando cada prenda doblada, cada pañuelo, cada objeto personal. Julia revisó la estantería de libros, hojeando cada uno, buscando papeles escondidos entre las páginas. Marcela examinó el armario, revisando los bolsillos de abrigos y vestidos colgados. Fue Julia quien encontró la primera pista. Detrás de una fotografía enmarcada en la mesita de noche, había un pequeño sobre pegado con cinta adhesiva. Lo quitó con cuidado y lo abrió. Dentro había una hoja de papel con la letra temblorosa de doña Elena. Era una lista de fechas y cantidades, transferencias bancarias que no había autorizado, documentos que habían desaparecido de sus archivos personales. «Papá, mira esto».
Julia le mostró el papel a Ricardo. Él lo leyó rápidamente, el rostro cada vez más tenso. Son registros de transacciones, miles de euros transferidos de la cuenta de mi madre a cuentas que ella no reconocía. Y hay fechas aquí. Esto llevaba ocurriendo más de 2 años. Marcela se acercó. Doña Elena me dijo una vez que creía que su dinero estaba desapareciendo. Pero cuando intentó verificarlo con el banco, Fabiana siempre estaba presente, siempre tenía una explicación. Decía que eran inversiones, reformas, cosas de ese tipo. Ricardo sintió que la rabia crecía de nuevo. Le estaba robando a mi madre durante años y no me di cuenta. ¿Cómo pude ser tan ciego? Confiabas, dijo Marcela suavemente. No hay delito en confiar en quien amas. Pero sí hay delito en ser negligente, en no prestar atención, en elegir creer las mentiras porque era más fácil que enfrentar la verdad. Siguieron buscando y encontraron más cosas. Dentro de un joyero antiguo, escondidos bajo collares y pulseras que doña Elena no usaba desde hacía años, había documentos. Eran copias de poderes notariales, algunas con firmas que claramente no eran suyas. También había informes médicos alterados, diagnósticos que indicaban una senilidad que no tenía. Informes psiquiátricos falsos que la declaraban incapaz de tomar decisiones. Esto es falsificación, dijo Ricardo examinando los papeles. No es solo robo, es fraude documental. Estaba construyendo un caso para declarar a mi madre incapacitada, para asumir el control legal de todo. Julia se sentó en el borde de la cama, pálida. ¿Por qué haría todo eso? Mi padre tiene su propio dinero. Vivimos bien. ¿Por qué necesitar el dinero de la abuela? Ricardo suspiró. No es solo por el dinero, Julia. Es por el control, el poder. Tu madre siempre quiso dirigirlo todo, tener la última palabra en todas las decisiones. Mi madre representaba un obstáculo para eso. Mientras ella estuviera aquí, lúcida y presente, tu madre nunca tendría el control absoluto que deseaba. Pero llevó las cosas demasiado lejos, dijo Marcela. Tan lejos que no hay vuelta atrás. Continuaron la búsqueda y Marcela encontró algo que ninguno de ellos esperaba. En el fondo del armario, dentro de una vieja caja de zapatos, había una pequeña grabadora digital. Era un modelo antiguo, pero funcional. Marcela la encendió, y la voz de doña Elena llenó la habitación. Era una grabación reciente, hecha solo unos días antes de que se la llevaran. En la grabación, doña Elena explicaba todo lo que sabía, todo lo que había descubierto. Hablaba de cómo Fabiana había comenzado a aislarla, de cómo se había dado cuenta de que los documentos estaban siendo alterados, de cómo se sentía cada vez más prisionera en su propia casa. Su voz era firme, lúcida, sin ninguna señal de la confusión mental que los informes falsos intentaban alegar. «Estoy grabando esto porque tengo miedo», decía la voz de doña Elena. «Miedo de lo que es capaz de hacer. He intentado hablar con Ricardo, pero ella siempre está presente, siempre interrumpe. He intentado salir sola, pero me vigilan. Siento que estoy perdiendo el control de mi propia vida. Si algo me sucede, si desaparezco, o si dicen que he perdido la razón, por favor, escuchen esta grabación. Estoy lúcida, sé lo que está pasando, y necesito ayuda». Hubo una pausa en la grabación como si doña Elena hubiera dudado antes de continuar. Fabiana no es quien creen que es calculadora, fría, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Lo he visto en sus ojos. He intentado alertar a Ricardo, pero no ha querido escuchar. Prefiere creer que me estoy volviendo paranoica, que estoy envejeciendo demasiado. Pero no es así. Estoy viendo con claridad por primera vez en años, y lo que veo me asusta. La grabación terminaba ahí. Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Julia lloraba abiertamente. Marcela apagó la grabadora con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Intentó avisarnos», dijo Ricardo con la voz quebrada. «Y no la escuchamos». Julia se levantó abruptamente. «Necesito salir de aquí. No puedo quedarme en esta habitación escuchando esto». Salió corriendo, bajando las escaleras a toda prisa. Ricardo hizo ademán de seguirla, pero Marcela lo detuvo por el brazo. «Déjala que lo procese. Necesita un momento».
Ricardo asintió, emocionalmente agotado. Guardaron todas las pruebas cuidadosamente en una bolsa, preparándose para entregárselas al inspector Vargas. Pero antes de salir, Ricardo echó un último vistazo a la habitación de su madre, como si quisiera memorizar cada detalle, cada recuerdo feliz antes de que todo quedara manchado por lo que había descubierto. Julia estaba en el balcón trasero, mirando el jardín que su abuela cuidaba con tanto esmero. Las plantas comenzaban a marchitarse sin sus cuidados. Julia pensaba en todas las tardes que había pasado allí, escuchando a su abuela hablar de cada flor, cada árbol, cada secreto que el jardín guardaba. ¿Cómo no se había dado cuenta de que había otros secretos, más oscuros, escondidos dentro de la propia casa? Oyó pasos detrás de ella y se giró. Era Ricardo, llevando la bolsa con las pruebas. «Lo hemos encontrado todo», dijo, «o al menos todo lo que escondió. Vamos a llevárselo a la policía ahora». Julia asintió con la cabeza, pero no se movió. «Papá, ahora recuerdo cosas que en su momento no tuvieron sentido, pero que ahora sí lo tienen». Ricardo se acercó. «¿Qué cosas?» «Conversaciones que oí entre mamá y personas desconocidas. Llamadas que hacía siempre desde el despacho con la puerta cerrada. Veces en que dijo que la abuela estaba durmiendo, pero yo subía y veía que estaba encerrada en su habitación. Hubo una vez que encontré a la abuela llorando en el baño. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que no era nada, pero ahora sé que lo era todo. Estaba pidiendo ayuda y no lo entendí. Eras una niña, Julia, no puedes culparte. Pero ya no soy una niña. ¿Y durante cuánto tiempo fingí no ver? ¿Durante cuánto tiempo elegí creer que todo estaba bien porque era más fácil?» Ricardo puso una mano en el hombro de su hija. «Ambos lo hicimos. Ambos elegimos la ceguera. Pero ahora estamos eligiendo la verdad. Y eso es lo que importa». Volvieron a entrar en la casa y se dirigieron a la comisaría. El inspector Vargas los recibió de inmediato, examinando cada prueba con atención. La grabación en particular lo impresionó profundamente. «Esto es oro», dijo. «Es la propia víctima testificando su lucidez y denunciando la situación. Combinado con los documentos falsificados y los registros bancarios, tenemos un caso sólido, muy sólido». «¿Cuándo van a detener a Fabiana?», preguntó Ricardo. «Ya tenemos una orden en curso, pero queremos asegurarnos de tener todas las pruebas necesarias antes de formalizar la acusación. Tiene abogados caros, recursos, intentará defenderse de todas las formas posibles. Necesitamos ser impecables». Ricardo lo comprendió. Había aprendido que la justicia no era solo sobre la verdad, sino también sobre procedimientos, pruebas, argumentos legales, y estaba dispuesto a hacer todo correctamente, por mucho que tardara. Mientras tanto, la historia seguía ganando repercusión nacional. Los programas de noticias debatían el caso todas las noches. Los expertos analizaban los aspectos legales, psicológicos y sociales de lo que se estaba revelando. El caso de la familia de Ricardo se había transformado en un símbolo de algo mayor. El abuso de personas mayores, la manipulación doméstica, los crímenes que ocurrían dentro de casas aparentemente perfectas. Organizaciones de protección de la tercera edad comenzaron a usar el caso como ejemplo para campañas de concienciación. Las comisarías especializadas recibieron un aumento significativo de denuncias, personas que finalmente encontraron el valor para relatar situaciones similares. El funeral falso se había convertido en el detonante de una discusión nacional sobre cómo la sociedad trataba a sus mayores, cómo la familia podía ser un lugar de peligro cuando los mecanismos de protección fallaban. Marcela también se vio en el centro de otro movimiento. Grupos de trabajadores del hogar la contactaron, queriendo que se convirtiera en portavoz de una causa mayor. Ella dudó inicialmente, sintiéndose poco preparada para tal responsabilidad. Pero después de hablar con doña Elena, que la animó a usar su historia para ayudar a otros, aceptó. En una rueda de prensa organizada por una asociación de derechos laborales, Marcela habló abiertamente sobre la invisibilidad de los trabajadores del hogar, sobre cómo a menudo eran los únicos testigos de abusos dentro de las casas, pero eran ignorados o amenazados cuando intentaban intervenir. «Lo vemos todo»,
dijo con la voz firme ante las cámaras. Nos tratan como si fuéramos muebles, como si no tuviéramos ojos, ni oídos, ni conciencia. Pero los tenemos, y cuando vemos algo mal, cuando presenciamos abusos, tenemos el deber moral de actuar. Incluso cuando nos cuesta el trabajo, la seguridad, hasta la libertad, porque hay cosas más importantes que el dinero o la comodidad. Hay dignidad, hay justicia. Sus palabras resonaron en todo el país. Los movimientos sociales abrazaron su mensaje. Los políticos comenzaron a proponer leyes más estrictas para la protección de personas mayores y trabajadores del hogar. El caso había dejado de ser solo sobre una familia para convertirse en algo sobre toda una sociedad y sus valores. De vuelta en el hospital, doña Elena seguía todo por los noticiarios. Estaba más fuerte, recuperándose rápidamente ahora que estaba a salvo y recibiendo los cuidados adecuados. Los médicos estaban impresionados con su resiliencia. Había pasado por una prueba terrible, pero su mente permanecía aguda, su voluntad intacta. Julia la visitaba todos los días después del colegio. La relación entre abuela y nieta, que había sido gradualmente destruida por Fabiana, se estaba reconstruyendo. Conversaban sobre todo, sobre el pasado, sobre el presente, sobre los sueños que Julia tenía para el futuro. Doña Elena escuchaba con atención, ofreciendo consejos cuando se los pedían, simplemente estando presente cuando era necesario. En una de esas visitas, Julia preguntó algo que la había estado incomodando durante días. «Abuela, ¿puedes perdonar a mi madre?» Doña Elena se quedó en silencio por un largo momento. «El perdón es una palabra complicada, querida. Lo que tu madre hizo fue más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Me quitó mi libertad, mi dignidad, casi me quita la vida. Pero la rabia y el resentimiento solo me harían más daño a mí. Así que elijo dejarlo ir, no por ella sino por mí, para poder vivir el resto de mis días en paz». Julia absorbió las palabras, tratando de encontrar su propio camino en medio de la confusión de emociones que sentía hacia su madre. «No sé si puedo perdonarla», admitió. «Cada vez que pienso en lo que hizo, siento rabia, y tristeza, y confusión. ¿Cómo alguien a quien amaba, que me crió, pudo hacer algo tan horrible?» Doña Elena tomó la mano de su nieta. «No necesitas tener todas las respuestas ahora. El perdón no es algo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso, a veces largo y doloroso. Lo importante es que no dejes que esto te consuma, que encuentres una manera de seguir adelante, de construir tu propia vida». Mientras conversaban, Ricardo llegó con noticias. La policía finalmente había reunido pruebas suficientes. Fabiana sería formalmente acusada de secuestro, fraude, falsificación de documentos y tentativa de apropiación indebida. El juicio sería largo, pero el caso en su contra era sólido. Además, la investigación había revelado que Fabiana no había actuado sola. Había contratado a abogados especializados en cuestiones de tutela y herencias, personas que ayudaron a crear los documentos falsos. Había contratado la clínica donde doña Elena estuvo escondida, un lugar que operaba en los márgenes de la legalidad, ofreciendo servicios discretos para familias que querían deshacerse de parientes inconvenientes. Todos los implicados estaban siendo investigados. La red era más amplia de lo que nadie había imaginado. El inspector Vargas descubrió que esa clínica específica había sido utilizada en otros casos similares. Otros ancianos habían sido dejados allí, sedados, olvidados, mientras sus familias liquidaban sus bienes. Era una trama organizada, alimentada por la codicia y la falta de fiscalización. La revelación conmocionó al país. Las autoridades sanitarias iniciaron inspecciones en clínicas similares por todo el estado. Varias fueron cerradas, varias personas fueron detenidas. El caso de doña Elena se había convertido en el punto de partida para una limpieza necesaria, una reforma de sistemas que habían fallado en proteger a los más vulnerables. Ricardo, sentado junto a su madre en el hospital, le sostenía la mano mientras veían las noticias. Sentía una extraña mezcla de tristeza por lo que había ocurrido y esperanza por lo que podría cambiar.
Su familia había sido destrozada, pero de la destrucción estaba emergiendo algo nuevo, algo que quizás era más verdadero. Doña Elena miró a su hijo. «¿Estás pensando en ella?» Ricardo no lo negó. «No puedo dejar de pensar en quién era realmente. Si alguna vez la conocí de verdad, si había algo genuino entre nosotros o si todo fue una mentira desde el principio». Doña Elena le apretó la mano. «No todo era mentira, Ricardo. Las personas son complejas. Pudo haberte amado de verdad, a su manera, y aún así haber hecho cosas terribles. El amor y la maldad no son mutuamente excluyentes». Ricardo reflexionó sobre ello. Era una verdad difícil de aceptar, pero quizás era la única que tenía sentido. Fabiana no era simplemente una villana unidimensional, era una persona que había tomado decisiones que costaron caro a todos a su alrededor. Julia entró en la habitación en ese momento, trayendo flores frescas del jardín de la casa. Las arregló en un jarrón junto a la cama, hablando animadamente sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre planes futuros. Había una ligereza en ella que no existía desde hacía tiempo, como si le hubieran quitado un peso de encima. Doña Elena observaba a su nieta con cariño, notando los cambios. Julia estaba creciendo, madurando, volviéndose más fuerte a través de la adversidad. Era doloroso el camino que la había llevado hasta allí, pero el resultado era una chica que había aprendido a cuestionar, a no aceptar apariencias sin investigar la verdad que había detrás. Marcela apareció poco después, trayendo la sopa casera que había preparado especialmente para doña Elena. Las 4 personas, unidas por la tragedia, pero también por un afecto genuino, compartieron una comida sencilla en esa habitación de hospital. Conversaron, rieron de pequeñas cosas, encontraron momentos de normalidad en medio del caos que aún los rodeaba. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid pintando el cielo de tonos naranjas y morados, sabían que el viaje aún no había terminado. Había un juicio por delante, batallas legales que librar, cicatrices emocionales que curar. Pero por primera vez en mucho tiempo, también había esperanza. Esperanza de que la verdad prevalecería, de que se haría justicia, de que era posible reconstruir sobre las ruinas. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, declaraciones y revelaciones que se acumulaban como capas de una verdad que nadie estaba totalmente preparado para enfrentar. El tribunal se convirtió en el escenario donde cada mentira de Fabiana era desmontada pieza por pieza, donde cada documento falso era expuesto a la luz implacable de la justicia. La sala estaba siempre abarrotada, con periodistas ocupando las primeras filas, gente común queriendo presenciar aquel momento histórico que había capturado la atención de todo el país. Fabiana llegaba a cada audiencia impecablemente vestida, manteniendo una postura de dignidad que contrastaba brutalmente con los crímenes que se le imputaban. Sus abogados, un equipo caro y experimentado, intentaban todas las estrategias posibles. Alegaban que había actuado bajo estrés, que había sido malinterpretada, que sus intenciones eran proteger a su suegra y no perjudicarla. Pero las pruebas eran abrumadoras. Ricardo estuvo presente en todas las sesiones, sentado siempre en el mismo lugar, observando a la mujer con la que había compartido 15 años de vida ser gradualmente despojada de todas las máscaras que había usado. Cada declaración revelaba una nueva capa de manipulación. Cada documento presentado mostraba una pieza más del meticuloso plan que había ejecutado con frialdad quirúrgica. Era doloroso, pero también necesario, como ver cómo se extirpa un tumor, sabiendo que el dolor del procedimiento era el camino hacia la curación. Marcela también declaró, contando su versión de los hechos con una sinceridad que conmovió a todos en la sala. Describió cómo había presenciado el aislamiento progresivo de doña Elena, cómo había intentado intervenir y había sido silenciada, cómo su lealtad a su jefa la había motivado a seguir investigando incluso después de ser despedida. Cuando el abogado de la defensa intentó desacreditarla, sugiriendo que tenía un interés económico en el caso, Marcela respondió con una firmeza que silenció la sala. «Mi interés es la justicia,
Doña Elena me dio dignidad cuando no tenía nada. No hay dinero que pague eso. Y si protegerla me costara todo lo que tengo, lo haría de nuevo sin dudarlo. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal y muchos observadores se secaron las lágrimas discretamente. El juez, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia, parecía impresionado por la integridad de esa mujer sencilla que se había convertido en el centro moral de todo aquel drama. Julia también tuvo que declarar una experiencia que la asustaba profundamente. Tuvo que hablar de su relación con su madre, de lo que había observado a lo largo de los años, de sus propias fallas al no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue un momento de enorme vulnerabilidad, estar allí ante extraños, exponiendo las heridas más profundas de su familia, pero lo hizo con una valentía que sorprendió incluso a Ricardo. Cuando el abogado le preguntó si todavía amaba a su madre, Julia se quedó en silencio por un largo momento. Toda la sala esperaba su respuesta. «Amo a la persona que creía que era», dijo finalmente Julia, con la voz temblorosa pero firme. «Pero esa persona no existe. Quizás nunca existió. Y esa es la parte más difícil de aceptar. No solo lo que hizo, sino descubrir que la madre que conocí era una ilusión». Fabiana, que hasta ese momento había mantenido una expresión neutra, pareció derrumbarse al oír las palabras de su hija. Fue la primera señal real de emoción que demostró durante todo el proceso. Pero no dijo nada, solo bajó la mirada, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había perdido. El momento más impactante del juicio llegó cuando doña Elena subió al estrado de los testigos. Se había recuperado significativamente en los meses desde su rescate, aunque todavía mostraba signos físicos de la terrible experiencia que había sufrido. Pero su mente estaba aguda, su voz firme, su presencia imponía respeto. Habló de los años que convivió con Fabiana, de cómo intentó darle a su nuera el beneficio de la duda repetidamente, de cómo se dio cuenta gradualmente de las verdaderas intenciones detrás de las acciones superficialmente amables. Describió el miedo que sintió cuando comenzó a ser aislada, la impotencia de ver cómo le arrebataban su libertad pedazo a pedazo. Habló de la sedación forzada, de despertar en esa clínica fría sin saber dónde estaba o por cuánto tiempo estaría allí. Pero lo que más marcó a todos los presentes fue cuando el fiscal le preguntó qué sentía ahora por Fabiana. Doña Elena miró directamente a su nuera y el silencio en la sala fue absoluto. «Siento lástima», dijo, y no había rabia en su voz, solo una profunda tristeza. Lástima de alguien tan consumido por la necesidad de control que fue capaz de destruir a su propia familia. Lo tenía todo: una familia, seguridad, amor. Pero no era suficiente. Quería el dominio absoluto, y en el proceso de intentar controlarlo todo, lo perdió todo, incluida a sí misma. Fabiana finalmente se derrumbó, se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, se dio cuenta Ricardo. Eran las lágrimas de alguien que finalmente comprendía que había perdido el juego, que todas sus jugadas cuidadosamente planeadas se habían desmoronado. El juicio duró semanas, pero el veredicto, cuando finalmente llegó, no sorprendió a nadie. Fabiana fue declarada culpable de todos los delitos imputados: secuestro, fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y asociación ilícita. La sentencia fue dura: años de prisión, además de la obligación de restituir todo el dinero robado y pagar indemnizaciones. Sus cómplices también fueron condenados, desmantelando toda la red. Cuando se leyó la sentencia, Fabiana permaneció de pie, rígida, mirando al frente. No miró a Ricardo, no miró a Julia, no miró a nadie. Simplemente salió escoltada por la policía, desapareciendo por los pasillos del tribunal mientras los flashes de las cámaras capturaban cada segundo de su caída. Ricardo sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero el precio había sido alto. Su familia estaba destrozada, su confianza sacudida, su vida transformada de formas que nunca había imaginado. Pero mientras salía del tribunal, sosteniendo la mano de su madre por un lado
y la de su hija por el otro, también sintió algo más: esperanza. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Doña Elena recibió el alta del hospital y, después de mucha discusión, decidió volver a su casa en el barrio de Salamanca. Ricardo quería que se quedara con él, pero ella insistió en que necesitaba recuperar su independencia, su autonomía, todo lo que le habían quitado. Volvió, pero no sola. Marcela, que había sido oficialmente recontratada y ahora recibía un salario justo y condiciones dignas, estaba siempre presente. Más que una empleada, se había convertido en parte de la familia. La casa fue transformada. Ricardo instaló cámaras de seguridad, no por desconfianza, sino por precaución. Contrató a una enfermera para visitas regulares, asegurándose de que la salud de su madre fuera monitoreada adecuadamente. Julia comenzó a pasar los fines de semana allí, ayudando a su abuela en el jardín, compartiendo comidas, reconstruyendo los lazos que casi habían sido destruidos. Ricardo también hizo cambios profundos en su propia vida. Se dio cuenta de que había pasado años priorizando el trabajo, el estatus y las apariencias en detrimento de lo que realmente importaba. Redujo su carga de trabajo, delegó responsabilidades, comenzó a estar realmente presente en lugar de solo físicamente presente. Aprendió a escuchar, a observar, a no aceptar respuestas fáciles cuando algo parecía estar mal. Una tarde de sábado, mientras Ricardo ayudaba a su madre a cuidar las plantas en el balcón, doña Elena habló de algo que había estado pensando. «¿Sabes, Ricardo, por más horrible que haya sido todo esto, también trajo algo bueno? Nos obligó a despertar, a dejar de vivir en automático, a cuestionar, a valorar, a estar verdaderamente presentes el uno para el otro». Ricardo asintió, regando una maceta de geranios. Solo desearía que no hubiera costado tanto. Todas las lecciones importantes cuestan caro. Así es, como sabemos su valor. Julia, que escuchaba desde el salón, salió al balcón. Había cambiado visiblemente en los últimos meses. Más madura, más seria, pero también más fuerte. Estaba en terapia, trabajando para procesar todo lo que había sucedido, intentando encontrar su camino en medio de los escombros emocionales. «Abuela», dijo sentándose a su lado, «estaba pensando en todo lo que pasó, y me di cuenta de que quiero hacer algo con esto. Quiero estudiar Derecho, trabajar en la protección de personas mayores, para que lo que te pasó a ti no le pase a otras personas». Doña Elena sonrió, con los ojos brillantes. «Eso me haría sentir muy orgullosa, querida, muy orgullosa». Ricardo miró a las dos mujeres más importantes de su vida y sintió una profunda gratitud. Habían sobrevivido. Más que eso, estaban transformando el dolor en propósito, el trauma en motivación para ayudar a otros. Marcela apareció en el balcón con una bandeja de café y galletas. Se había vuelto indispensable no solo como cuidadora, sino como miembro de la familia. Doña Elena había insistido en que comiera con ellos, que participara en las conversaciones, que fuera tratada como una igual. Y así era. Mientras tomaban café, juntos conversando sobre trivialidades y planes futuros, había una sensación de paz que no existía desde hacía mucho tiempo. No era la paz de la ignorancia, sino la paz de quien ha enfrentado lo peor y ha sobrevivido, de quien conoce las sombras, pero elige buscar la luz de todos modos. La historia de doña Elena, Ricardo, Julia y Marcela continuó resonando en la sociedad. Se propusieron y aprobaron leyes que aumentaban la protección legal para las personas mayores vulnerables. Clínicas como aquella donde doña Elena fue retenida fueron investigadas y muchas cerradas. Los trabajadores del hogar ganaron más derechos y protecciones. El caso se había convertido en un catalizador para cambios sistémicos. Marcela fue invitada a hablar en conferencias, en colegios, en organizaciones comunitarias. Siempre aceptaba, compartiendo su historia no por gloria personal, sino porque creía que otras personas necesitaban escuchar, que otros trabajadores del hogar necesitaban saber que tenían voz y derechos, que otras familias necesitaban entender las señales de abuso antes de que fuera demasiado tarde. En una de esas charlas, en una universidad abarrotada,
Marcela habló sobre lo que había aprendido. El coraje no es no tener miedo. El coraje es tener miedo y hacerlo correcto de todos modos. Estaba aterrorizada cuando entré en esa capilla y denuncié la farsa. Estaba aterrorizada cuando rechacé el soborno. Estaba aterrorizada cada día, cada momento. Pero hacer lo correcto nunca se trata de sentirse cómodo. Se trata de valores, de lo que no estás dispuesto a comprometer sin importar el coste. Sus palabras inspiraron a muchos. Jóvenes que estaban en la audiencia decidieron seguir carreras en derechos humanos, en asistencia social, en áreas que podrían marcar una diferencia real en la vida de personas vulnerables. Trabajadores del hogar que escucharon su historia encontraron el valor para denunciar abusos que presenciaban. Familias que reconocieron señales similares a las del caso de doña Elena intervinieron antes de que fuera demasiado tarde. Los meses se convirtieron en un año. Doña Elena celebró su cumpleaños rodeada de familia y amigos verdaderos. La fiesta fue sencilla, celebrada en el jardín de su casa, con flores que ella misma había cultivado. Ricardo hizo un brindis emocionado, agradeciendo la segunda oportunidad que todos habían recibido. Julia presentó un poema que había escrito sobre la resiliencia y el amor. Marcela preparó el plato favorito de doña Elena, una antigua receta familiar que había aprendido a lo largo de los años. Durante la fiesta, doña Elena miró a su alrededor, viendo a las personas que amaba, a las personas que la habían salvado y a las personas que ella había ayudado a moldear. Pensó en todo lo que había sucedido, en el oscuro viaje que casi terminó en tragedia, pero que había resultado en transformación. Más tarde esa noche, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, doña Elena, Ricardo, Julia y Marcela se quedaron sentados en el balcón, observando las estrellas aparecer en el cielo de Madrid. La ciudad pulsaba a su alrededor, millones de vidas siendo vividas, miles de historias siendo escritas. «¿Saben?», dijo doña Elena rompiendo el silencio contemplativo, «lo que más me asusta de todo esto no fue lo que hizo Fabiana, fue lo fácil que le resultó hacerlo. Cómo nuestra sociedad permite que las personas vulnerables sean manipuladas, escondidas, olvidadas, y cómo todos nosotros, de alguna manera, lo permitimos al no prestar atención, al no hacer preguntas, al aceptar lo que se nos presenta sin cuestionar». Ricardo reflexionó sobre sus palabras. «Tienes razón, yo lo acepté todo, lo creí todo, porque era más fácil, porque confiar ciegamente era menos trabajoso que investigar, cuestionar, estar realmente atento. Pero ahora estamos atentos», dijo Julia, «y siempre lo estaremos, y enseñaremos a otros a estarlo también», Marcela añadió. «Y recordaremos que todos tienen valor, todos tienen voz, todos merecen ser escuchados. No importa si son ricos o pobres, jefes o empleados, jóvenes o mayores. La dignidad no es algo que se negocia». Se quedaron en silencio de nuevo, cada uno absorto en sus propios pensamientos, pero unidos por una comprensión compartida. Habían pasado por el fuego y habían emergido transformados. Las cicatrices permanecerían, pero también la sabiduría que provenía de ellas. En los días siguientes, Ricardo tomó una decisión importante. Creó una fundación en nombre de su madre, dedicada a la protección de personas mayores y al apoyo a trabajadores del hogar. Destinó una parte significativa de sus recursos para financiar el proyecto. Marcela fue invitada a ser directora de operaciones, utilizando su experiencia para dar forma a los programas y garantizar que realmente marcaran una diferencia. Julia, aunque todavía estudiante, se involucró activamente, utilizando las redes sociales para amplificar el mensaje e involucrar a los jóvenes en la causa. La fundación comenzó pequeña, pero creció rápidamente. Establecieron líneas directas para denuncias, ofrecieron asistencia jurídica gratuita para casos de abuso, crearon programas de educación para familias y cuidadores. Cada vida que tocaban, cada situación que ayudaban a resolver, era una victoria contra el tipo de mal que casi destruyó a su propia familia. Fabiana cumplía su condena en una penitenciaría estatal.
Ricardo no la visitaba, pero Julia fue una vez, casi un año después del juicio. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y preguntas sin respuestas satisfactorias. Fabiana intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías. Julia salió de allí no con perdón, sino con un cierre. Comprendió que su madre era humana, imperfecta, capaz de decisiones terribles, y que ella, Julia, no necesitaba cargar con el peso de esas decisiones. El jardín de doña Elena floreció como nunca. Las plantas que se habían marchitado durante su ausencia ahora crecían exuberantes, coloridas, vibrantes. Pasaba horas allí, cuidando de cada una, hablándoles como a viejas amigas. Era su forma de meditación, de curación, de conexión con algo más grande que el trauma que había sufrido. Una tarde particularmente hermosa, con el sol filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo, doña Elena estaba en el jardín cuando Marcela se unió a ella. «¿Sabes, Marcela?», dijo doña Elena, arrancando malas hierbas alrededor de un rosal. «He pasado mucho tiempo pensando en el mal, en cómo la gente buena puede hacer cosas malas, en cómo el mal no siempre es obvio y estridente. A veces es silencioso, calculado, escondido detrás de sonrisas y buenos modales». Marcela asintió, ayudando con las malas hierbas. «Da miedo pensar en ello. Pero también he pensado en el bien, en cómo tú, una persona que no tenía ninguna obligación legal conmigo, lo arriesgaste todo. En cómo mi hijo, aunque ciego durante tanto tiempo, finalmente abrió los ojos. En cómo mi nieta encontró fuerza donde no sabía que existía. El bien también es silencioso a veces, pero es más poderoso, porque se basa en algo real, algo duradero. Trabajaron juntas en silencio por un tiempo, dos mujeres de generaciones y orígenes diferentes, unidas por una experiencia compartida de supervivencia y transformación. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Ricardo y Julia llegaron. Cenaron juntos en el balcón, una comida sencilla preparada por Marcela, compartiendo historias del día, riendo de pequeñas cosas, encontrando alegría en mínimos los momentos comunes que antes daban por sentados. Y allí, en ese balcón, en esa casa que casi se había convertido en una tumba, pero se había transformado en un santuario, encontraron algo precioso. La certeza de que habían sobrevivido no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Que habían tomado lo peor que la vida les había arrojado y habían construido algo mejor de lo que había sido antes. Su historia no era sobre un final feliz perfecto. Era sobre personas imperfectas enfrentando situaciones imposibles y eligiendo hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Era sobre la importancia de estar presente, de prestar atención, de valorar a quienes amamos antes de que sea demasiado tarde. Era sobre reconocer que la dignidad y el respeto no son lujos, sino derechos fundamentales de todo ser humano. Y mientras la noche caía sobre Madrid, mientras millones de luces se encendían formando una constelación urbana que se extendía hasta el horizonte, esas 4 personas sabían que habían enfrentado la oscuridad y habían emergido con luz propia. Una luz que ahora compartían con otros, iluminando caminos para aquellos que aún caminaban en las sombras. El viaje había sido doloroso, pero necesario. El funeral falso que casi destruyó una familia acabó siendo el inicio de una transformación que tocó innumerables vidas, y al final comprendieron que a veces es necesario que todo se derrumbe para que podamos reconstruir algo verdadero, algo fuerte, algo digno de ser preservado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Elena, Ricardo, Julia y Marcela haya tocado su corazón profundamente. Si te has emocionado con este viaje de coraje, lealtad y transformación, deja tu me gusta aquí en este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó, qué sentiste al acompañar cada revelación, cada desafío enfrentado por estos personajes tan humanos y reales.
Todos los días traemos historias intensas como esta, narrativas que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros valores, nuestras elecciones. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y resistencia. Te esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que removerá tus emociones y te hará ver la vida de una forma diferente. Hasta entonces, recuerda siempre, el coraje no está en no tener miedo, sino en hacer lo correcto incluso cuando todo parece imposible.